¿Qué va a pasar con los gimnasios? Hoy en día es la pregunta del millón. Vamos a aclarar, por si este video lo ven dentro de 6 meses o dentro de 2 años, que estamos en medio de una pandemia por un virus llamado coronavirus y que estamos en Argentina, vamos a ubicarnos en tiempo y en espacio, entrando en la tercera semana o en la tercera etapa de una cuarentena que el gobierno decidió, a mi criterio acertadamente, en comenzarla con mucha antelación en comparación de otros países. Claro que con el diario del lunes es mucho más fácil tomar algunas decisiones acertadas. Vamos a convenir que esta vez, por vivir en el culo del mundo, por ser Argentina el culo del mundo, esta vez nos jugó a favor y que se pudieron tomar atinadamente medidas anticipadas viendo lo que pasaba primero en China y luego en Italia y en España y actualmente en Estados Unidos. Ahora, si bien hasta ahora la cuarentena está dando resultados más que favorables, a pesar de que no son suficientes la cantidad de test que se están haciendo si nos guiamos por la cantidad de muertos en comparación de las semanas que comenzó el primer caso en otros países, vamos a aclarar, y esto no lo dicen los medios, o no lo tienen en cuenta, o no lo dicen, que más allá de esta ventaja de estar del otro lado del mundo y tener ese extra de saber, de jugar con anticipación y saber qué medidas tomar, vamos a convenir que Argentina tiene prácticamente una sola entrada al país, que es Ezeiza, prácticamente, porque Rosario y Córdoba creo que tienen un par de vuelos internacionales, pero de Brasil o Chile, pero el gran volumen de gente que entra a Argentina es insignificante a lo que es, por ejemplo, Estados Unidos, que debe tener al menos 20 o 30 aeropuertos o más internacionales, sobre todo los grandes como los de New York, Dallas, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Washington. Es innumerable la cantidad de vuelos que llegan tanto desde el este como del oeste, de los lugares de donde la pandemia comenzó, ya sea de China en un principio y desde Europa desde otro punto. En Argentina tuvimos la suerte, entre comillas, de que al tener un lugar una entrada al país con una frecuencia de vuelos insignificante en comparación a otros países, por ejemplo Estados Unidos, que hasta el momento es el más afectado, y ni hablar Italia, que tiene infinidad de vuelos provenientes en un principio de China y dentro de toda Europa, obviamente que hay vuelos prácticamente cada 1 o 2 minutos en cada aeropuerto principal, como Heathrow en Inglaterra o los aeropuertos tanto en Madrid, Barcelona, España, Alemania, Frankfurt, en todos los aeropuertos. O sea, vamos a tener en cuenta eso, nos jugó mucho a favor que hay una entrada mucho más reducida de gente. Primer punto, el gobierno, y acá vamos a lo que nos interesa, que es la pregunta qué va a pasar con los gimnasios. El gobierno argentino tomó la decisión de priorizar la sanidad antes que la economía. Yo creo, en mi opinión, que esto es una jugada política, ya que, en primer lugar, no hay recursos para mantener la economía firme. El país ya estaba en quiebra, prácticamente en default. O sea que iba a ser casi imposible va a ser casi imposible, no sé, con estas condiciones nuevas, lograr préstamos para afrontar esta crisis o la crisis que de todos modos ya estaba instalada. Y en segundo lugar, pensando en unas futuras elecciones, el gobierno se ha jugado por la parte sanitaria ante la económica, porque es la única jugada que le puede salir bien. Si apuntaba a lo económico, la crisis estaba de todas formas. Si de alguna forma, y esperemos que sea así, logran mantener contenida o extender
que esa es la idea, más que contener, es extender la pandemia para que los centros de salud den abasto. Ya sabemos que no tenemos infraestructura prácticamente en Argentina. Imagínense que en Europa y en Estados Unidos, en países que son desarrollados con la infraestructura, a excepción de Alemania, que lo está haciendo muy bien, no pueden contenerlo porque no les alcanza la cantidad de camas, de hospitales, respiradores. Imagínense lo que puede pasar en nuestro país si llega a suceder una cosa así. O sea que, bueno, esto es como un juego de ajedrez o de té, digamos. Son todas estrategias y piezas que el gobierno está moviendo constantemente para ver cómo va a llegar al final de la pandemia. Como siempre digo, hay que ver, cuando se haga un balance, si no va a haber más muertos por la crisis económica que por la pandemia en sí. Pero bueno, eso es hacer un poco futurología, tampoco es mi especialidad ni lo que corresponde. Yo generalmente acá estoy para hablar de entrenamiento, dieta, nutrición, suplementación y el mundo del fitness en general. Entonces, volviendo a los gimnasios, básicamente hay mucha gente que me pregunta ¿qué va a pasar? Sobre todo dueños de gimnasio. No olvidemos que esto no solamente afecta a los gimnasios en sí como empresas o a dueños de gimnasio, sino que en cada gimnasio hay un grupo de gente como entrenadores personales que están viviendo directamente de su trabajo, que son o monotributistas o informalmente están cobrando semana a semana o mes a mes su entrenamiento y viven. Y estamos hablando de miles y miles de personas. Por eso hay una gran preocupación. En cuanto a los gimnasios en sí, recordemos que esto va a depender, muchos tenían la ilusión de que cuando terminaba la cuarentena, que se alarga, y creo que se va a alargar. Actualmente ya hay rumores que puede seguir hasta el 20 de mayo, recién estamos mediados de abril, hay rumores que puede ser 20 de mayo, el levantamiento de la cuarentena. Recordemos que uno de los últimos rubros que se van a abrir va a ser el rubro de los gimnasios, junto con cines, espectáculos públicos. Se presentaron algunas cámaras de gimnasios o en algunos lugares como en la provincia de Buenos Aires un protocolo, el primero que yo vi es de Bahía Blanca, donde se presenta este protocolo de entrenamiento que para mí es inviable, no se lo van a aceptar. Una cantidad muy chica de gente entrenar con barbijo, que no tengan contacto en las personas, que luego de usar cada máquina venga una persona del gimnasio a desinfectar, es prácticamente irrealizable, no lo van a aceptar. Se está poniendo, repito, priorizando la parte sanitaria, el gobierno está cada vez más estricto con la cuarentena, tratando de que no haya movilización, limitando al máximo las actividades. Por ejemplo, ahora habilitaron para esta semana las gomerías y los talleres para reparación de vehículos, pero lo hacen para vehículos oficiales. O sea que sí, está bien, ya pueden algunas personas, los que están obviamente dedicadas a la mecánica, empezar a trabajar, pero ¿qué porcentaje de clientes son vehículos oficiales, digamos, ambulancias, patrulleros o relacionados a la seguridad y a la salud? O sea que prácticamente van a trabajar un 15-20% de su porcentaje normal. Lo mismo va a pasar con los gimnasios el día que abran. Entonces, es algo que nos preocupa a todos. Los dueños de gimnasios, como empresas, son muy pocos los que tienen la espalda para bancarse mucho tiempo, más de un mes o 2 meses, alquileres, impuestos, sueldos, luz, etc. Es una situación muy difícil de manejar. El gobierno tomó algunas medidas económicas que no son lo suficiente. 10.000 pesos para un grupo de personas, que es casi imposible. Tengo gente que la quiso cobrar, no la puede cobrar. Son extremadamente interminables la cantidad de requisitos que piden para hacerlo. La gente ya se está quedando sin plata para comer. Un panorama muy negativo e impredecible para el futuro. Entonces, esto va tanto para dueños de gimnasios como para usuarios. A los usuarios, que son dentro de todos los menos perjudicados, porque a lo sumo van a estar 3, 4, 5, 6 meses
sin poder ir al gimnasio, les recomiendo, como dije en un video anterior, para las chicas o gente que quiera hacer un poco de entrenamiento funcional, simplemente con un par de extensores, algunos simples elementos, e incluso haciendo un tipo de clase de tipo zumba funcional. Van a estar bien, lo importante es estar en actividad en sus casas. Y para los que ya estamos más avanzados, digamos, más allá de que estemos compitiendo, que seamos atletas o simplemente gente que entrena fuerte, yo lo que recomendé es comprarse una barra, que está muy difícil porque no están entregando, obviamente por la cantidad de demanda que hay, no me quiero imaginar los precios, una barra que pueda cargar alrededor de 60-70 kilos y un par de mancuernas desarmables con los discos para poder hacer ejercicios básicos como bíceps, tríceps, tal vez algunos push-up usando la barra. Tal vez siempre digo que no, es probable que no haga entrenamientos, si bien lo puedo hacer en el gimnasio, un entrenamiento casero. Hay tanto en Instagram, ahora de repente todo el mundo se puso a entrenar en casa. Hay muchísima información en internet, no voy a aportar demasiado dando una rutina casera. Tal vez hagamos algo muy básico. Entonces, recomendación para los que son usuarios de gimnasios, el 99%, vayan pensando en el que no lo hizo, en buscar un equipamiento básico como el que describí. Muy importante, reducir las calorías, como lo dije anteriormente, 20% menos de carbohidratos, menos calorías, la proteína lo suficiente, tratar de no engordar. No olvidemos que más allá de que hagamos un entrenamiento, no tenemos el movimiento, en nuestro cuerpo no va a tener el mismo gasto calórico que tenemos en la vida diaria. Ir todos los días al mercado, ir a caminar a una plaza, a pasear el perro, a visitar a un amigo, a visitar a la novia. Entonces, como vamos a estar más quietos, va a ser muy importante que mantengamos las calorías muy controladas. Y también, muy importante, si logramos una bicicleta fija, conseguir tener y hacer al menos 1 hora por día, o también puede ser 2 sesiones de 45 minutos, para tener un déficit calórico y al mismo tiempo mantener acelerado el metabolismo. Y para aquellos, los dueños de gimnasio, estar atentos a las noticias. Yo soy pesimista en esto, soy una persona optimista en la vida, pero esto hay que ser un poco realista. No creo que se libere muy pronto, vamos a ser uno de los últimos, por suerte para fin de año, para la primavera tal vez. O sea que va a ser buena voluntad entre los propietarios, los dueños. Yo creo que el 90% alquila. Los que son dueños de la propiedad son unos afortunados, son los que van a poder sobrevivir más fácilmente. Y bueno, tratar de que los dueños tengan la buena voluntad de esperar a que se reabran los gimnasios y cuando arranque la actividad, que tampoco va a ser a full, poder continuar con el negocio. Y en cuanto a los entrenadores personales, muchos ya están haciendo entrenamientos online. Obviamente que no es lo ideal, pero antes que nada por lo menos podemos hacer, cualquiera con un poco de conocimiento puede armar su entrenamiento en línea y tener algunos clientes, aunque sea para pasar estos meses difíciles, y pensar que en el momento que se levante la cuarentena, aunque falte bastante todavía, tratar, a pesar de que va a venir el invierno y va a estar muy fresco, empezar algún tipo de entrenamiento en parques o en lugares públicos, tipo funcional, o con algunos elementos que ya pueden ir adquiriendo, y a los alumnos que tenían los pueden entrenar ellos, digamos, en plazas o parques, como dar clases. Creo que eso lamentablemente nos agarra en pleno invierno, pero cuando pasen las temperaturas altas va a ser furor cuando empiece la primavera. Otra vez le pido disculpas, había dicho que no iba a hablar demasiado de la cuarentena porque todo el mundo lo estaba haciendo, no es lo que me compete, pero creo que es un tema muy importante y ya en el próximo video vamos a empezar a hablar de cosas que me preguntan, sobre todo en mi canal de YouTube, más que en Instagram, que es cómo comenzó Fitness King, cómo fueron mis primeros torneos, mis experiencias en el Instituto de Educación Física
y cosas de la vida cotidiana de un culturista que hace más de 30 años que está compitiendo. Gracias por tener tanta paciencia y gracias por ser musculoso.